Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Duvalier Sánchez, quien es asesor para la movilidad en bicicleta de la Alcaldía de Cali en la actual administración, y quien ustedes ya conocen porque durante cerca de 4 años estuvo semana a semana acompañándonos en este programa, haciendo debates, inclusive moderando este programa, porque más de una ocasión él estuvo al frente del programa en ausencia de quien lo dirige y mostrándonos diversas facetas de la realidad social, cultural, política, económica de la ciudad, de la región y del país. Nos alegra que quien se formó aquí en esta casa venga ahora en condición de funcionario público a contarnos qué se está haciendo en la ciudad en este tema tan importante para todos nosotros, la movilidad en bicicleta. Y está también con nosotros el arquitecto Jorge Santa Cruz, a quien ustedes también conocen ya. Él con alguna frecuencia nos acompaña en este programa. Es un historiador de la ciudad, es un historiador del territorio. Conoce como la palma de la mano cómo se fue conformando esto que hasta muy entrado el siglo XX era casi un villorio todavía, y que apenas a partir de la explosión de 1956, la famosa explosión del 7 de agosto del siglo pasado, comenzó a explosionar como y se convirtió en lo que hoy es una ciudad que tiene cerca de 3 millones de habitantes. A los dos los saludo, agradezco aceptar la invitación al programa. Buenos días. Buenos días, doctor Tejada. Buenos días a todos los que nos ven hasta ahora. Bueno, pues aquí encantado de volver a casa, como usted lo dijo. Sí, doctor, buenos días. Me place mucho conocer a Duvalier. La verdad he seguido pues con cierto detenimiento los avances que tiene este proyecto de la movilidad, del uso de la bicicleta, y también como arquitecto obviamente tengo preocupaciones que es las cosas que conllevan al uso de la bicicleta. Y pues como decía también el doctor Tejada, hablar un poquito de esta ciudad de Cali y el uso de la bicicleta en distintos momentos en que nosotros podemos llegar y decir que la ciudad de Cali usó la bicicleta. Y pues por lo demás está decirles a todos ustedes, invitarlos pues de una manera, vamos a decir, más fraternal a que usen la bicicleta, ¿no? Que haya distintos usos de la bicicleta y que nosotros de esa manera vamos a contribuir pues en algo al medio ambiente. Se supone que la ciudad de Cali tiene algo así como 30 kilómetros de ciclovía, de ciclorruta en funcionamiento, y la meta de esta administración es llegar a un poco más de 200 kilómetros de ciclorruta. Es decir, es una meta muy ambiciosa, cerca de 200 kilómetros adicionales que se pretende Metro Cali, las otras secretarías como Infraestructura y Tránsito aporten y lleguen recursos incluso del sector privado. Se estima que más de 200.000 personas hacen uso diario de la bicicleta en la ciudad de Cali, pero debemos reconocer que la mayoría de nosotros que no usamos bicicleta porque usamos el transporte público o el transporte particular automotor o la motocicleta, a veces o no los vemos o cuando los vemos los invisibilizamos y nos parece que son como un estorbo en el camino. Y ese referente de mirada discriminatoria es el que está en el centro de la preocupación de lo que se llama la Oficina de la Asesoría de Movilidad en Bicicleta.
Cuéntenos, Duvalier, ¿cuál es el punto de mira que tienen ustedes y usted en particular como líder del proceso con respecto a la movilidad en bicicleta para la ciudad de Cali? Bueno, pues doctor José Alberto, lo primero es que yo creo que las ciudades del mundo hoy, con los retos que tenemos en temas de equidad social y en temas de cambio climático, y pues casi que nuestro reto hacia adelante es cómo sobrevivimos y logramos que las ciudades puedan ser habitables para los ciudadanos del futuro, los que no han nacido, para nosotros, pues tiene todo que ver con gestionar la ciudad para la vida, básicamente, y ahí el ciclousuario, la persona que anda en bicicleta, es un actor fundamental, porque los efectos positivos de quien se moviliza en bicicleta es casi que los efectos de un ciudadano supremamente inteligente con un vehículo que lo tenemos y cumplió 200 años. Y quiero decir esto ¿por qué? Miren, un ciclousuario tiene las siguientes ventajas. 1, tiene mejor salud él que cualquier otro ciudadano. La realidad hoy es que los ciudadanos, todos los que nos ven, nosotros mismos en ciertas ocasiones, nos levantamos, vamos en carro al trabajo, sea en transporte público o en vehículo particular o en moto, vamos sentados, luego llegamos al trabajo a sentarnos a trabajar, luego nos regresamos sentados a la casa, llegamos a la casa a comer otra vez sentados y a ver televisión, a leer o a terminar de trabajar sentados o a estudiar. Y asimismo quienes estudian, entonces el ciudadano, nuestra especie se ha convertido en una especie sedentaria, pasiva y quieta, y eso tiene unos costos altísimos en el sistema de salud y en la salud de las personas por no hacer actividad física. Ahí pues hay un gran aporte que hace la bicicleta, porque mientras me desplazo tengo una actividad física de 10, 15 minutos que es ideal para eso. Entonces cuando piensas en esas cosas, pero además piensas que no es solo en salud pública, sino también en temas ambientales. Miren, y la realidad ambiental no es una crisis, la polución y la contaminación del aire para el 2050. No es que nos va a llegar y que hay que hacer acciones para que dentro de 20, 10, 30 años, pues la ciudad no tenga esos problemas. No, señores. Beijing ya padece esos problemas, los niños van a estudiar con tapabocas y hay un mercado incluso para eso, donde le ponen muñequitos y vainas. Pero también Medellín padeció esos problemas hace muy poco y lo sigue padeciendo, donde además tuvo alerta roja por contaminación del aire. O sea, son ciudades de acá que las tenemos a 400 kilómetros. Ahora bien, Cali tiene que prevenir eso. ¿Y cómo se debe hacer? Pues promoviendo medios alternativos y movilidad no contaminante o movilidad sostenible, como lo es caminar, como lo es andar en bicicleta o como lo es andar en transporte público. Y ahí la bicicleta es fundamental. Tercero, el tema de gasto público. La inversión que se hace en cicloinfraestructura es muy baja. ¿Por qué? Porque son obras livianas, son obras rápidas, son obras que el mantenimiento vale poco. Entonces, en ese sentido, pues, por darles un ejemplo, hacer los 200 kilómetros que nos hemos comprometido, lo cual vinimos a hablar y a exponer, nos valen 57.000, máximo 60.000 millones de pesos. Eso hacer 200 kilómetros. Toda la red, es decir, que toda Cali quede conectada con cicloinfraestructura nos vale 60.000 millones. Eso cuesta 1 megahora. Ese es el valor de 1 megahora. El bulevar costó un poco más, que es genial. Lo que digo es que hay que hacer ambas, pero invertir en esto es muy eficiente. Entonces quisiera dejar esos 3 temas sobre la mesa. Es salud pública en enfermedades prevenibles, es un gasto que supera los 20 billones de pesos. Contaminación del aire es un problema real que ya lo padecen ciudades de Colombia y que vienen padeciendo las ciudades en todo el mundo. Y temas de hacer eficiente la inversión y el gasto público en infraestructura para la movilidad, pues en la bicicleta es muy económico, lo cual nos ahorraría plata para poder invertir en temas que son de fondo y que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, como es educación, como es el adulto mayor, como son los niños o como es la salud. Bueno, se pone uno a pensar, arquitecto Santa Cruz, que el sentido común lo alerta a uno. Cali es una mesita, es una ciudad plana, totalmente, exceptuando el Peñón y San Antonio, todo lo demás de Cali es plano. Entonces uno dice, bueno, pero una ciudad que tiene una geografía así, ¿por qué no dinamizar la bicicleta? ¿Qué es lo que ha hecho que hayamos perdido ese referente? Yo me acuerdo de niño, mi padre trabajaba en Bavaria, claro, trabajaba en Buga, pero después lo trasladaron a Armenia y después a Cali. Y mi papá usaba la bicicleta. Además eran bicicletas grandes, Felix. altas. Sí. Santropel. Unas bicicletas que traían, que creo que no las hacían aquí todavía. O tal vez Monar las hacía, pero eran grandotas.
Y ese era el medio de transporte de mi padre, era normal. Para mí era parte del paisaje ver a mi papá llegar en la bicicleta y dejar guardada la bicicleta en la casa. Pero de un momento a otro se perdió la bicicleta de mi papá. Ya mi papá tampoco la volvió a usar, y menos nosotros. Ayúdenos usted a entender qué es lo que pasó con la idiosincrasia urbana con respecto a la bicicleta. Apareció Villanueva Belén, entonces el amarillo o el rosado crema. El Renault 4. El Renault 4. Bueno, a ver, pues como dicen coloquialmente, hay mucha tela de a dónde cortar, ¿sí? Nosotros no podemos pensar que la bicicleta como instrumento, por decir, como vehículo, es solo la bicicleta. La bicicleta rueda por unas calles que conforman una ciudad, y las ciudades pues tienen demasiadas, vamos a decir, puntos de donde se puede uno dirigir o donde uno pueda utilizarlas. Y Cali, como usted bien lo dijo, a partir de un momento dado, y en este caso más concretamente fue a raíz de los Panamericanos, Cali explosionó de una manera impresionante. De 400.000 habitantes pasamos a lo que somos ahora. Y aparte de que también lo hemos tocado aquí varias veces, la ciudad de Cali tiene, vamos a decir, en este momento dos connotaciones. Una es la connotación de la ciudad flotante, esas personas que vienen y se están aquí unos días, y otra que Cali se convirtió o se está convirtiendo en una ciudad donde la gente viene a trabajar. Voy a poner un ejemplo sencillo para ilustrar esto. Jumbo, Palmira y Jamundí tienen mayor oferta de vivienda que la ciudad de Cali. Entonces, ¿eso qué implica? Implica de que la movilidad, vamos a decir, tomada desde el punto de vista de moverse a través de unos medios que hay para tal efecto, es distinta a lo que en realidad de verdad debe de ser el concepto que para dónde va la movilidad, y es acceder a los sitios. La accesibilidad es lo que a nosotros nos permite entonces tener, vamos a decir, el medio de transporte que vamos a utilizar. No es el hecho de que yo tenga más transportes para que la accesibilidad sea mejor. Antes, al contrario, el más transporte, mayor cantidad de vehículos, nos va a obligar a nosotros entonces que esa accesibilidad cambie. Pero la pregunta pues concreta era de cómo era Cali antes. Pues sí, al ser una ciudad pequeña, pues el medio de transporte más fácil, el más obvio, era la bicicleta. Así como su papá iba al trabajo a Bavaria en la octava, que no tenía pues, ni siquiera la más mínima posibilidad de ser la octava de ahora, pues era todo un bulevar, como se puede decir, tranquilamente. Por allí lo único que había así importante eran las fábricas de Postobón y de Coca-Cola. Al frente estaba Bavaria y más adelante estaba la base aérea. De resto, la octava era una vía supremamente tranquila. Y aquí también hemos hablado de que la carrera octava era, vamos a decir, la vía natural de la ciudad de Cali para, para atravesar la ciudad y para llegar a Cali. ¿Por qué razón? Porque los alimentos llegaban a Juanchito, de Juanchito los subían por la carrera octava y llegaban a la Galería Central. A ilustrar eso, que también tiene que ver con la movilidad, el tranvía que hubo en la ciudad de Cali se movilizaba por la carrera octava. Llegaba a la 25, volteaba hacia la mano derecha donde estaba la estación del ferrocarril, ahí subía por la carrera primera hasta llegar a la ermita, y estando otra vez en la octava con 25, subía hasta donde está en este momento la Galería Central. Bueno, nos muestra rápidamente el arquitecto Santa Cruz cómo se transformó esa ciudad, el paisaje urbano de esa ciudad que era pequeña, tranquila, transitable, a esta ciudad que es congestionada,
abrumadora, asustadora, incluso me imagino yo que los que andan en bicicleta, yo tengo un hijo que anda en bicicleta como usted, ¿sí? Y la verdad es que yo a veces me quedo preocupado cuando veo que coge su bicicleta y arranca, y yo, bueno, esto uno mismo ve, a veces que va en el camino, en el carro, y ahí existimos motoristas de vehículo particular o público que pareciera que nos estorba el señor o la señora que va en bicicleta y los arrinconamos, los sacamos de la vía o hasta los golpeamos. Entonces uno se pregunta, esa intencionalidad que tiene el Estado local de promover el uso de la bicicleta, ¿cómo hacer para romper ese choque, llamémoslo de aptitud cultural que hay, de no querencia con la bicicleta por la mayoría de los que somos automovilistas o usuarios de los vehículos automotores? Bueno, yo sí creo que tiene que ver con la pregunta que hacía inicial y que el arquitecto estaba, digamos, abriendo camino y dándonos luces sobre eso, y es lo que representa el vehículo particular para las familias en principio y hoy para el individuo. Y eso es una transición cultural que se dio en Colombia, que se dio en ciudades como Cali cuando llega toda la industria, y entonces tenemos que hacer esa lectura para saber a qué nos enfrentamos cuando buscamos ir a la cultura de la bicicleta, casi que regresar a eso que su papá hacía, que usted, doctor Tejada, lo dice como hay que decirlo, era natural. O sea, no era extraordinario ver a la gente ir al trabajo. Era parte del paisaje. O sea, no era que usted se preguntaba por qué lo hace, no, se hacía y funcionaba bien. Y aún hoy puede funcionar muy bien, porque los trayectos duran en bicicleta 25 minutos. Eso dura un trayecto en bicicleta. Puede preguntarle a su hijo, me dirá mentiroso, ¿cuánto se demora el de su casa a donde tenga a que Bellas ir? Artes. A Bellas Artes. Seguro se va a demorar 22, 25 minutos, no más. Entonces, haciendo esa lectura histórica, pues pasamos de que Colombia se movilizaba en bicicleta, antes de eso en caballo o en carruajes, y pasamos a la bicicleta, al caballito de acero. Entonces, a mediados del siglo XX, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial llega una ola en todo el mundo y el crecimiento económico se da por la industria automotriz, en gran parte. Y eso le pasó a todo el mundo, o sea, eso le pasó a Europa, eso le pasó a Estados Unidos, y obviamente llegó el momento en que nuestra economía iba bien, llegan los procesos de industrialización en los 60 y nos estaba yendo bien, la capacidad adquisitiva de las familias colombianas empezó a aumentar, y en los 70 y en los 80 y en los 90 la familia empieza a tener el primer vehículo. Y empieza a aparecer entonces las ensambladoras como Renault a establecerse en Bogotá, y empieza a aparecer que el vehículo familiar era el Renault 4, y en todas las casas empezó a haber un Renault 4, pero en ese momento el vehículo era familiar, es decir, seguía teniendo para ir de paseo, iba era con colectivo. Varios ocupantes, sí, tenía un uso eficiente, y pues no teníamos el crecimiento que hoy tenemos. Pero entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Ese vehículo se empieza a ganar el corazón y la razón de la gente. Pues claro, empezó a aparecer el paseo cómodo, empezó a sentir que iba bien la economía, que estábamos bien en la casa. El asunto es que después de los 90, entonces llega la apertura económica y nos llega la moto, digamos, ya de forma masiva, mucho más económica. Nos llega ya no solo el Renault, sino que nos llega toda una apertura de marcas, al punto que entre el 2000 y el 2013, Cali tiene el 97% de crecimiento de parque automotor en solo 13 años. Y tienen en motos el 100%. Ya casi dobleteó. No, lo dobló, pero además en motos tenemos el 197% de crecimiento. O sea, es una cosa descomunal. No hay cómo hacer vías para un crecimiento de esos. Se aumentó 3 veces el parque. Pero además se los digo en esto, eso solo de los vehículos y motos que se registran en Cali. ¿Ustedes saben cuántas motos y vehículos se registran en Jamundí, Puerto Tejada, en Cerrito, en Florida, por fuera de la ciudad? Y que permanecen aquí. Pueden ser más de los datos que le acabo de dar. Claro que se matriculan afuera, pero toda su circulación la hacen en la ciudad. Entonces, ¿qué viene ocurriendo? Asociado a eso, un deficiente transporte público, pues ha hecho que la gente opte por la moto, en la mayoría de los casos, el estrato 1, 2 y 3, y eso hace pues que uno, se bajan del transporte público, pero también se nos están bajando de la bicicleta, porque Cali tiene una tendencia a andar muchísimo en bicicleta, porque en la mañana es fresca, porque en la tarde es fresca y porque es plana, básicamente. Entonces, hay que entender eso para decir que ir al cambio cultural pues va a ser difícil, cuando hoy para la gente la moto le representa
como el 94% de satisfacción. El vehículo, cuando uno habla con alguien y pueden hacer el ejercicio, ¿y cómo está tu hijo? Le preguntas y dice, bien, ya se graduó, ya hasta compró carro. Y es un sinónimo de progreso, de que va bien. El profesional ya tiene carro, o sea que va bien el muchacho, ya tiene su primer deuda. Entonces hay que entender ese cambio que ha tenido la familia colombiana y qué representa eso para poder llevar este tema sobre la mesa. Entonces la gente pide más vías, más puentes, creyendo que tener carro es una ciudad que progresa, y hoy pues la realidad es otra, sí, pero es un tema muy sensible, sin lugar a dudas. Doctor, yo quiero hacer algo aquí, o decir algo. Es que nosotros no podemos en un momento dado revolver las clases sociales. Es que la bicicleta es un medio de transporte para determinado tipo de clase, masivamente quiero decirle, ¿no? Para determinado tipo de personas. Nosotros hoy vemos, yo como dijo el doctor Tejada, yo soy arquitecto de profesión y construyo, y la mayoría de mis obreros llegan en bicicleta, la mayoría de ellos, y al tener ese tipo de connotación, también nos damos cuenta de que las áreas donde la ciudad de Cali se va desarrollando son cíclicas. Un día empiezan a trabajar como loco en el oriente, y a los 2 o 3 años o al año ya no es en el oriente, sino que ahora es en el sur de Cali. Entonces Cali va para allá, para el sur, y entonces los obreros van es para el sur. Ya usted no ve los obreros tirando para el oeste ni para el norte, sino sur, porque ese es el desarrollo de Cali y ese es el tipo de personas que acceden a esos vehículos. Por otro lado, la otra clase que se está consolidando, que es la clase donde hubo el desarrollo urbano, vamos a poner un ejemplo, por abajo donde está el centro comercial Río Cali, salir de allí, Río Cauca, salir de allí en las mañanas, eso es una cosa imposible, porque eso está lleno de motos, ¿correcto? Pero entrar allí es una cosa facilísima, porque no hay nadie que esté entrando en ese momento, todo el mundo está saliendo. Al revés, cuando usted está saliendo de allá, no puede entrar porque eso está lleno de motos. Entonces, y ahora hablémonos de la clase, vamos a decir, media de Cali. Eso que usted dijo sí es cierto, que uno accede, quiere acceder a un carro, porque eso es lo que le da estatus, por ejemplo. Eso fue lo que le vendieron. Pero esa persona que se acaba de graduar de la universidad, esa persona que lleva 1 año, 2 años ya en el laboro, no tiene intención de movilizarse para ir a su trabajo en una bicicleta. Entonces, mucho menos las personas que están en las clases altas, que de que están en el colegio, ya el carro para ellos es, vamos a decir, lo cotidiano, lo usual, lo de todos los días. Y la bicicleta se convierte entonces, si es el caso nuestro en este momento, en un vehículo de recreación. Nosotros vemos los días jueves, los días martes, cantidades de ciclistas que van inclusive a la Reforma, que van a Pance Arriba, a Pico el Oro, todas esas cosas, cantidades de bicicletas recreativas. El uso de la bicicleta cotidiano para ir al trabajo, pues uno lo ve, sí, en las vías, que 2, 3 calles que tenemos aquí en Cali, pero no es una cosa masiva, no es una cosa, eso es lo que es vale. Déjeme, yo aclaro varias cosas de lo que ha dicho el arquitecto. Uno, tiene usted toda la razón en la caracterización, en los usos que hay en los diferentes modos de transporte, dependiendo pues del estrato social. El estrato social. Efectivamente, el 93% de los ciclousuarios, de los usuarios de la bicicleta en Cali, 93% son del estrato 1, 2 y 3. Es decir, son personas que andan en bicicleta, que tienen la necesidad de andar en bicicleta. Exactamente, es decir, hay una razón económica allí, y eso tienen que entenderlo uno a la hora de planear. ¿Por qué? Porque no funciona como en Bogotá, que hay un perfil un poco más elevado en el tema del usuario de la bicicleta. Ahora bien, ¿qué pasa? Cali tiene muchos usuarios, y ese es el gran error. Como no andan las masas, los volúmenes grandes de ciclousuarios por la quinta,
o por las vías donde están los tomadores de decisiones, entonces desconocen esa realidad. Salga en este momento, mientras estamos en este programa, asómese por la ventana quienes vivan frente a la ciclorruta de la Simón Bolívar y van a ver el volumen de ciclistas. Pero ¿qué decimos de las clases populares Sí, que están pero- saliendo de allá? Pero el número es el número. Tenemos 200.000, tenemos el 6%. Medellín tiene el 0,8% y le mete 30.000 millones a tratar de que al 2030 tenga el 10%. Perdón, doctor, yo quiero aquí hacer una cosa. Yo sé que el desarrollo de las ciudades se da, vamos a decir, porque la ciudad está creciendo. Pero es que nosotros hemos cogido desde hace mucho tiempo para acá el hecho de comparar una ciudad con la otra. Nosotros no podemos llegar y con las cifras de decir que porque en Medellín es tal cosa y que Bogotá es tal otra cosa, en Cali nosotros estamos en otra situación. Nosotros tenemos que vivir es con la realidad de nuestra ciudad, analizar nuestra ciudad, ver cuáles son los ejemplos que la ciudad está dando en determinado momento. Si yo llego y digo, las condiciones de Medellín son estas y estas estadísticamente, yo no puedo decir que esas condiciones que tiene Medellín para que tenga esas estadísticas son las mismas que tiene la ciudad de Cali. Son otras cosas completamente distintas. Nosotros tenemos que partir es sobre la base de lo que la ciudad nos está dando a nosotros. Perfecto, pero vengo del Congreso Mundial de Bicicletas y todas las ciudades, cuando usted mira en porcentajes, es que la comparación es en porcentajes, en qué se mueve la gente en cada ciudad. El 6% de viajes en bicicleta es envidia mundial. O sea, cualquier ciudad del mundo que hoy quiere movilizar más ciclousuarios, arranca en el 0,5, en el 0,8, en el 1%. Cali tiene una ganancia gigante y es que aún le queda ese residuo de 6% de caleños que andan en bicicleta. De eso es de lo que quiero hablar y eso toca compararlo con ciudades planas, con cualquiera, porque esa es la ventaja que tiene esta ciudad y eso es lo que ha desconocido. El doctor Tejada al principio del programa dijo, es que hemos invisibilizado, casi que discriminado semejante aporte que tiene la ciudad, que además puede perderlo, porque tan pronto pueda, esos ciclousuarios se van a comprar una moto o un carro de segunda, lo que primero le ocurra, y vienen a la malla vial, ¿y qué ocurre? Pues van a generar más congestión. Imagínese usted que el día de mañana tengamos 100.000 más que dejaron de andar en bicicleta para andar en moto o en carro. Pero entonces lo que quiero decir es que es una falsedad decir que Cali no tiene volúmenes de ciclistas. Ahora, lo que ocurre es que cuando no se habla del tema y el debate no se pone, el conductor siempre está pendiente del motociclista o del bus, pero nunca está pendiente de ver y visualizar esa ganancia que todos los días va. Miren, Cicloamigos es una organización civil que está desde los 90 en Cali y tiene una frase maravillosa y dice, donde usted tome la foto en Cali, le aparece un ciclista. Duvalier, yo quiero pedirle que nos aclare lo siguiente. Usted tiene razón en que en Cali hay un 6% de usuarios de movilidad en bicicleta, en proporción a la gente que nos movemos en la ciudad. Pero ese esfuerzo enorme por transformar el mensaje cultural en la ciudad se choca con la aplanadora de la industria automotriz, tanto de 4 ruedas como de 2 ruedas, y de la aplanadora de los concesionarios y comerciantes y la industria bancaria, que le interesa que haya más carros vendiéndose y más motos vendiéndose, porque al final son ellos los que hacen el pingo de negocio. Ahí esa pelea no es muy desigual. ¿Qué puede hacer el Estado local para, sin violar el derecho a la libre determinación del individuo de que yo me quiero comprar un carro, o me quiero comprar una moto, o me quiero comprar una bicicleta, se pudiera hacer algún tipo de concertación para minimizar ese riesgo que usted dice, porque es muy cierto? Si tenemos 200.000 ciclistas y de la noche a la mañana se nos bajan 50.000, eso es una enorme pérdida para la ciudad. Pero ¿cómo hacerlo con esa espada de Damocles de la industria automotriz y concesionaria detrás de nosotros? Bien, esa es una excelente pregunta porque ese es el fondo de esta situación y es el patrón de desarrollo debe cambiar. Si el patrón de desarrollo y el crecimiento de la economía sigue siendo con base en lo que se venda y se produzca en el mercado, sin importar otros factores que también inciden en la economía, pues estamos jodidos. Y explico esto mejor. Miren, hay ciudades que tienen sistemas de movilidad sostenibles de alta calidad. Tienen tranvía, tienen metrocable, tienen bicicletas públicas, tienen ciclorrutas, tienen transporte, buses con carriles preferenciales,
y tienen pico y placas de 4 números, es decir, no de 2 como en Cali, sino de 4, y aún así la gente sigue sacando motos y carros, y entonces el sistema de transporte público de calidad termina siendo no subutilizado, toda esa inversión. ¿Pasa por qué? Porque el estatus, el indicador de desarrollo pasa por comprarse su propio vehículo, por el individuo, no por lo colectivo, ni lo común, ni lo comunitario. Pasa por mi confort, mi estatus, digamos, en lo que yo me pueda movilizar con independencia. Entonces, es paradójico decir que queremos ser sostenibles, que lo importante aquí debería ser la vida, y a su vez impulsar toda la industria automotriz. ¿Por qué digo esto? Porque si usted ve, cuando la economía podía irle muy bien invirtiendo en movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque tú te empiezas a ahorrar muchísimos billones de pesos en salud pública, muchísimos billones de pesos en medidas que hoy se toman para disminuir la calidad del aire. ¿Qué es lo que han hecho las ciudades y han demostrado? Se llama bicieconomía, y lo han demostrado, que el retorno social de promover la movilidad sostenible, la movilidad en bicicleta, es de 17 centavos de dólar, mientras que el costo social es de 18 centavos de dólar de promover la movilidad de vehículos particulares. Está demostrado. Lo que pasa es que hay que invertir eso. Entonces, claro, resulta que el gobierno mide su crecimiento económico en la industria automotriz y pone ahí lo que le aporta la industria automotriz. Aquí se puede ver cómo puede crecer una industria de la movilidad en bicicleta, que además genera millones de empleos en Europa, pero que tiene que medirse también con otros indicadores, que lo acabo de expresar, que tiene que ver en salud pública, en contaminación y en retorno social. Hay que poner la discusión allí, porque si no, pues la perdemos. Pero sí creo, doctor Tejada, que hay que generarle a estos indicadores económicos que podamos de una u otra manera traer al debate. Yo le agregaría algo a eso que usted está diciendo. Es que los desarrollos de las ciudades tienen que ser integrales. Entonces, los sitios donde uno tiene que ir, vamos a decir, por necesidad, tienen que estar cercanos al entorno donde uno está viviendo. Exacto. Yo le pregunto a usted una cosa, solamente haciendo eco de abogado del diablo, no que diga que yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que usted está diciendo, sino que me pongo a pensar. Cali, Jamundí, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Jamundí está creciendo a cifras exponenciales impresionantes. La gente se va a ir a dormir a Jamundí. Sí. Esa misma persona que trabaja en Jamundí debería de tener entonces, para no utilizar el vehículo, vamos a decir una estación que llaman un terminal allá Valle Lilio. En el Valle del Lilio, acá en Cañas Gordas. Eso se llama una estación de transferencia. Para que esa persona pueda decir, se vino de Jamundí, que son 15 kilómetros, hasta la estación de transferencia, dejó su bicicleta allí y ahí cogió un transporte masivo efectivo que lo lleve con rapidez al centro, o si trabaja en el norte, que lo lleve al norte, pero vamos a decir, una transferencia acorde con el desarrollo de lo que tiene que tener eso. O al revés, las personas que están saliendo de abajo de Piedra, ¿cómo se llama? Potrero Grande y todas esas cosas que hay por allá abajo, que llegan a una estación de Sanín y ahí puedan dejar su bicicleta. El desarrollo que está dando de vivienda para el sur no está dando alternativas de administración, que la gente venga a pagar impuestos, que la gente encuentre cosas allá en el sur. Y acá abajo nosotros hemos visto el poco uso que le dan a las estaciones, a la estación de Sanín con las bicicletas. Eso significa de que hay otro pensamiento de las personas que están buscando otras cosas. Porque si un obrero, que la mayoría viven en esos lados, va a bajar su bicicleta, va a sacar 1.900 pesos, son 3.800, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces eso está sumado a un desarrollo que la ciudad debe tener armónico, planificado, para poder que se den esas condiciones que estamos diciendo nosotros. Pero eso ese ejemplo que hizo el arquitecto es perfecto, porque es de lo que digo. Cuando te piensas la ciudad y la visión de desarrollo es otra, tienes entonces que pensar que entre más lejos viva la gente, más consume gasolina, y además no es justo ni equitativo. Quienes más pagan por transporte público son las personas de menos recursos. Quienes viven en Terrón, Colorado, tienen que coger jipeto, bus,
tiene que integrarse de diferentes formas, le sale mucho más costoso. Yo conozco gente que vive en compartir, trabajadores que tienen que ir hasta Sameco, salir en un pirata, luego coger un jipeto, luego coger un motorratón, luego abordar es decir, y eso hace injusto, pero además eso no es sostenible, es de lo que quiero decir. Claro, entonces la ciudad no dispone de tierra, o de redensificar un poco la ciudad para que vivamos más cerca a los centros de servicio o a los centros laborales. O mover los centros de servicio. O moverlos o ofrecer alternativas a bajo costo que sean subsidiadas como el transporte público, porque es que el transporte o movilizarse en vehículo no es como el agua es necesario. Tú puedes dar otras alternativas para que la gente se desplace, es decir, la dependencia del carro se ha vuelto como vital, no. Lo que pasa es que el Estado debe tener una visión de desarrollo que sea integral y que sea bien planificada. Si no, la vaina colapsa. Claro, tiene a la gente viviendo muy lejos de donde trabaja, pagando muchísimo, y eso no contribuye ni a la equidad, que es lo que yo creo que es uno de los retos de nuestras sociedades, es cómo hacemos sociedades más justas, y a la sostenibilidad. Esos yo creo que son los dos problemas centrales que deberíamos discutir nosotros. Hay varias aristas que aquí se tienen que analizar. La primera, usted decía el arquitecto y usted lo confirmaba, Duvalier, en ciudades como Cali, la mayoría de usuarios de la bicicleta son personas de estratos 1, 2 y 3, generalmente de sectores obreros, o sea, mano de obra que va a buscar dónde trabajar y se desplaza entre su sitio de residencia y su sitio laboral. Pero, usted lo dijo de pasada y a mí me parece muy importante tomar ese tema. Eso no es lo mismo que pasa en Bogotá, y no es lo mismo que pasa en Nueva York, ni es lo mismo que pasa en Barcelona, ni es lo mismo que pasa en Ámsterdam, ni es lo mismo que pasa en París. Ciudades donde andar en bicicleta ya no es solo para los obreros. Allá cualquier intelectual, cualquier ejecutivo anda en bicicleta. Yo he estado y he ido en bicicleta con gente que tienen aquí el equivalente a un cargo de gerente en una empresa, y andar en bicicleta, y es lo más normal del mundo. Entonces, quiero que tomemos ese punto. Pero el segundo, a mí me preocupa mucho la industria automotriz, la industria de la movilidad, porque ella tiene mucho músculo financiero, y entonces puede presionar el lobby, exactamente, y parar lo que sea. Pero leo yo con algo de esperanza que Uber no es más que la señal de lo que viene en la locomoción del futuro. Y he leído últimamente, a propósito de este programa, me encontraba ayer con un artículo que en la BBC lo está mostrando, como que se presume que en no más de 10 años habrá un nuevo desarrollo de la industria automotriz que hará cada vez menos indispensable el vehículo de propiedad particular, y será tan eficiente la red, no la red pública de metros, digámoslo, o de míos, sino la red de Uberes, para ponerle el ejemplo, y no le estoy haciendo campaña a Uber porque no me está pagando publicidad, pero la red de Uberes que simplemente yo llamo desde mi casa con un código y llega un carro sin chofer. Sin chofer, allá iba, sin chofer, que me lleva, y yo en el carro puedo ir sentado como cualquier dirigente, cualquier potentado, en mi computador o en mi agenda trabajando, y el carro autónomamente me lleva, y después yo le pido a ese carro o a esa empresa que me vuelva a través de regreso a mi sitio de residencia. Entonces, si yo no tengo que manejar, si no tengo que pagar impuestos, si no tengo que pagar gasolina, si no tengo que pagar peaje, ni pico y placa, ¿para qué voy a comprar un carro si tengo esa posibilidad? Es que usted lo ha dicho, ese es el futuro, es así, ese se llama economía colaborativa, es la posibilidad del cambio del capitalismo que nos decía que teníamos que tener cosas, que teníamos que poseer, la propiedad privada, a pasar a una economía colaborativa, que lo que te dice es que tú puedes acceder, tú puedes andar en el Mercedes-Benz, con conductor, con inteligencia artificial y con conductor automático, robotizado y tal, seguro además, a las velocidades que no se va a accidentar, y eso es lo que va a terminar ocurriendo, digamos, porque además es que racionalmente, si usted hace cuenta lo que le cuesta un carro, es como tener 2 hijos. Yo creo que más. Bueno, porque, bueno, dependiendo del carro. Usted no tiene todavía hijos. Yo tengo 2. Tiene 2. Empezó temprano. Lo que pasa es que tiene el carrito a la medida, pequeño. Sí. Pero si usted tiene casi carro, no lo uso.
Si usted tiene un carro de gama alta, eso es tener 4 hijos. Pero miren, tiene que pensar en el parqueadero, usted tiene que pensar en lo que le echa diario de gasolina, que es una locura, usted tiene que pensar en lo que paga de impuestos, en lo de reparaciones o mantenimientos, usted tiene que pensar en lo que le paga diario al que se le acerca donde usted para con el trapito rojo, y todo eso le va generando un gasto gigante, pero gigante, que si usted pensara con eso, lo que digo en el cambio de la visión del desarrollo es que usted no necesita ese carro, pero usted lo que se ahorra, usted puede cambiarlo por experiencias, viajar, conocer más, compartir una buena cena, usted puede, ese gasto, usted no lo necesita hacer, si usted lo hace en mío, pues se ahorra el 80% de eso, o en bicicleta lo ahorra todo, y lo invierte en otra cosa, en estudio, en experiencias, en familia. Pongamos el dato, hoy en Cali, yo he hecho las cuentas, yo me voy a una reunión al centro, allá a la alcaldía, por la zona de la alcaldía, y llego a las 8:30, y estoy de regreso a las 2:30, y he pagado 12.000 pesos de parqueadero, 12.000 pesos de parqueadero, o sea, casi que yo podría decir, mejor me voy en una carrera mínima y me vuelvo y no me moví ni nada. Miren, o me voy a pie, si es que está cerca. Y le ha salido barato. Cali tiene una tarifación económica en temas de transporte público, en temas de parqueadero. En Bogotá es impresionantemente costoso, pero además le hago otra cosa. Usted hace esa cuenta y usted dice, yo me podría comprar una bicicleta de pedaleo asistido, que tiene un motorcito eléctrico, que no tiene aceleración, pero que usted va pedaleando y ella lo va empujando. Es como si tuviera a alguien atrás ahí empujándolo. Esa bicicleta de pedaleo asistido no necesita licencia, no necesita tecnomecánica, no necesita pagar impuestos de pedaleo asistido. No motores con chasis de bicicleta, no, bicicleta de pedaleo asistido. Y usted la puede pagar con lo de los parqueaderos y la gasolina. Usted va pagando mensual y usted tiene ahí un ahorro y usted va contribuyendo a este tema. Por eso creo que de hoy hacia adelante, y este programa va a servir de constancia histórica sobre la bicicleta y todos los desarrollos de esto, como la posibilidad de la economía colaborativa en el acceso a vehículos compartidos, etcétera, pues se va a hablar, se va a hablar. Yo quiero que ustedes y la evaluación de los carros va a ser impresionante. Yo quiero que ustedes no se refieran al factor estatus, porque es que, insisto, aquí hemos dicho que la usan los obreros, pero es que en Bogotá, en Nueva York, en ciudades capitales del mundo, la bicicleta no la usan los obreros únicamente, la usan. Yo he visto gente de muy alto pedigrí andando en bicicleta. Pues eso es una realidad. Yo creo que lo primero es reconocer que Cali todavía no está en esa situación, que la gente considera que quien no se subió a la moto o al carro y se quedó en la bicicleta fue el pobre, básicamente, el que no tuvo los ingresos para hacerlo. Entonces el maestro, el de la rusa, hoy el estudiante, etcétera, pero ha ido generándose un cambio en la percepción cuando cada vez llegan más personas a trabajar a la oficina en la bicicleta. Perdón, doctor, para que no pero vaya si el doctor. Bueno, perdone, sí. Vea, yo ayer recibí un mensaje que me invitaban al programa y pues conversando con mi señora respecto a eso, ella me dijo a mí, si hay alguna de las cosas que yo quiero hacer, es ir en bicicleta al trabajo. Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué tú no lo haces? Y entonces, la razón que me dio, y yo creo que es un tema que también que es importante porque he leído las cifras de esto, me dijo la seguridad. No me siento segura andando en la bicicleta, no me siento segura con las personas que, de otro también tenemos que hablar de este tema ahora, es de los peatones. No me siento segura con los carros, no me siento segura en que la hora en que yo tengo que ir a mi oficina coincide con la hora que todo el mundo va en carro y en moto. Entonces, hay varios factores que incluyen en eso que estamos hablando ahora. Más sin embargo, siguiendo con las experiencias, yo me vengo en un taxi porque, como dijo el doctor, es más barato venirse en un taxi que venirse en el carro de uno. Entonces cogí el taxi, me vine para el canal y le pregunté al taxista, ¿qué opina usted de la bicicleta? ¿Qué opina usted de los ciclistas? Que son dos cosas completamente distintas, el ciclista y la bicicleta. Y me contestó una vaina, el problema no está en las bicicletas, el problema no está en los ciclistas, el problema está en las motos.
Entonces, ¿eso para qué? Es para ver que hay muchos factores, ¿sí?, que impiden que este deseo que tenemos nosotros de tener bicicleta. Yo fui al colegio en bicicleta, a mis 6 años de colegio fue en bicicleta, y cuando yo llegué a la universidad, pues yo no pensé en la bicicleta para irme, pero eso hace tantos años, ¿no? Cali tenía una ruta de buses que lo llevaba una fácil. Sí, está bien. Me dejaba en la puerta de la universidad, yo no tenía ningún problema. Y entonces, ¿eso qué me da a pensar a mí? De que hay otros campos en los cuales nosotros tenemos que trabajar para que la bicicleta se convierta en ese ideal, en ese sueño que nosotros tenemos de usar bicicleta. Voy a poner otro ejemplo y ya con eso paro para que usted siga. Yo tenía mi bicicleta en el garaje de mi casa, y si yo tenía que ir al supermercado, yo iba en bicicleta al supermercado. Pero en el supermercado yo tenía que dejar la bicicleta afuera porque no me la dejaban entrar. Y yo decía, le pones cuidado a la bicicleta, déjela allí, pero si se la llevan yo no respondo. Claro, si yo iba al centro comercial, no me dejaban entrar la bicicleta. Ahora yo llego y veo que ya en los centros comerciales hay sitios para colgar bicicletas. Antes no me dejaban entrar. Ahora también hay sitios para las bicicletas. Entonces yo pienso de que esto es algo que nosotros debemos de pensar de forma integral, que el municipio, bueno, después sigamos hablando de otras cosas porque estoy muy complacido, doctor Tejada, con que el arquitecto Jorge esté hoy acá, porque pone como los temas desde la lectura del ciudadano, que conoce la ciudad. Sí, pero es el sentimiento y son los temas centrales de esto, son los temas que analizamos. Y como usted dice, el programa que yo formulé cuando llego, a mí me ofrecen esto en diciembre antes de empezar el gobierno, yo le dije, no, deme 3 meses, yo me pienso cuál es el proyecto y le presento, y si esa propuesta le sirve, es integral y se compromete, señor alcalde, pues le hacemos. Y así fue, y el alcalde lo ha definido como un proyecto estratégico. Entonces, arquitecto, usted ha dicho temas que son, todos los 4 son centrales para que esto ande, pero no los va a resolver, pues no los va a resolver en mi gestión. Vamos a dejar una ruta sembrada, pero es la sociedad quien tiene que seguir jalando esto, tiene que ser la sociedad civil. Y tiene que ver con lo siguiente, mire, lo que le dijo su esposa es la razón fundamental, pero hay 2 cosas allí por las cuales la gente aún no se atreve en masa a usar la bicicleta. Entonces hay 2 cosas en lo que le dijo su esposa. 1, una intención del ciclousuario, del ciudadano caleño, en querer usar la bicicleta. Tenemos el 55% de las personas que quiere ir o se atrevería a ir al menos una vez a la semana al trabajo en bicicleta si le ofrecemos condiciones de seguridad. Lo segundo, la seguridad va en 2 niveles. Uno es la seguridad física, es decir, que no lo atropellen, que se sienta pues protegido por algún espacio, que es de lo que hablamos con los carriles bici y la cicloinfraestructura. Y 2 es la seguridad a la propiedad, pues que no sienta que le van a robar la bicicleta en cada esquina. O la mochila. Exacto, entonces esos 2 factores hay que trabajarlos, no hay fórmulas mágicas para evitar el robo. Hay unos ejercicios que estamos haciendo, por ejemplo, una estrategia de bici segura, y es que hayan policías en bicicletas de alta gama en los ciclorrutas que hoy tenemos. Pero les tienen que quitar el celular. ¿Cómo? Les tienen que quitar a el los celular. Policías, vale, yo también creo lo mismo, o quitarle los datos. Y a los guardias de tránsito también. Exacto, pero entonces, antes no había policía para esto, pero agentes de tránsito para hacer respetar las ciclorrutas. O sea, ustedes no se imaginan el cambio tan importante que es que un agente de tránsito se baje de la moto para subirse a la bicicleta. O sea, él toda la vida, ha andado en moto y eso le da una postura, él siente que tiene una autoridad, pero además él siempre ha trabajado en función de darle paso al vehículo. O sea, usted puede ver peatones intentando cruzar y él está dándole paso al vehículo. Entonces estos son cambios progresivos importantes. Por otro lado, la moto, usted lo mencionó, se lo dijo el taxista, es que el problema es hoy en día ese crecimiento que tiene la moto. Y la moto la gente la ha sacado sin ningún curso a fondo de seguridad vial ni de comportamiento. Eso es la primera experiencia crediticia que tiene un joven es con la moto. Por eso es tan importante para él ese vehículo. Y entonces resulta que la moto hoy nos invade todo.
La moto se siente con derecho al andén, a la vía, al separador, al antejardín, a todo. Y entonces ahí es donde nos toca, y es así que es cierto que aún no hemos hecho los laboratorios, ni hemos hecho los pilotos para ver por dónde le metemos mano a un problema que ya lo vivió Asia, Bangladesh, Vietnam, y que hoy lo viven los países de Latinoamérica y sobre todo Cali, con el crecimiento que tenemos. Y cuarto es el tema de llegar y ser bienvenido, ser digno de llegar en bicicleta y tener un espacio. Y eso pasa también por el estatus, pasa porque se reconozca el ciclousuario, no como el obrero, sino como un ciudadano que viene y tiene capacidad de consumo. Y es un ciudadano con derechos que debe ser bien recibido en un centro comercial, en un establecimiento. Entonces ahí nosotros pues vamos, en la medida en que vamos haciendo cicloinfraestructura, vamos a hacer cicloestacionamientos. Por ejemplo, en los Cali. Resulta que muchos de los viajes que tenemos, de ese 6% que les digo, se hacen entre comunas. Eso nos lo arrojaron los datos y sí, para mí fue como, wow, claro, con razón tengo muchos viajes entre la comuna 3 y la 14. Allí en el oriente, no salen de allí. Pero entonces la ciudad no los ve, pero están, se mueven en bicicleta. Sí. Entonces necesitamos que van a los Cali a pagar los servicios públicos, que tenga un cicloparqueadero, que sea cómodo, que sea seguro. Los centros comerciales disponen de cicloparqueadero, pero eso puede ser mejor. ¿Por qué? Porque resulta que muchos lo han puesto en el tercer sótano. Claro, ir en bicicleta, la bajada es buena, pero y la subida tiene que quedar en el primer nivel. Todos esos son cambios que ¿saben por qué se pueden dar? Porque hay debate. Es que antes ni siquiera había debate sobre eso es lo tema que yo le iba a decir, ese era mi próximo paso. Perdón. Es que nosotros le tenemos que enseñar a la gente a través del debate a conocer la ciudad. Exacto. Porque si nosotros no visibilizamos la ciudad, como dice el doctor Tejada, hay que visibilizarla, no se me equivoqué, que nosotros desconocemos lo que está pasando precisamente allá abajo, o nosotros desconocemos lo que está pasando en el norte, desconocemos lo que está pasando en el sur, porque Cali ha tenido desafortunadamente desde sus principios esa separación de Cali. Cali era una del río para allá, del río Cali para el norte, y Cali es otra del sur. Entonces, eso que usted dijo ahora de que uno compró el carro y empezó a coger la primera deuda, también es parte del desarrollo de una ciudad. Entonces, cuando nosotros empecemos a enseñarle a la gente qué era Cali, cómo era Cali, qué tiene Cali, qué nos podemos sentir orgullosos nosotros de eso, vamos a quitarnos eso, patrón, que usted estaba diciendo, que las cosas las queremos para nosotros. Pasamos de pensar en la persona a pensar en común, en que todos nosotros vamos a hacer de Cali una ciudad distinta, pero es enseñándole cómo era Cali. Correcto. Sí, correcto. Duvalier, en los minuticos que nos quedan, muy breve. Dentro de ese fenómeno de cómo hacer la penetración cultural para trabajar el síndrome del estatus, ¿no sería necesario que el alcalde de la ciudad, secretarios de despacho, gerentes de instituciones públicas, comenzaran a salir más frecuentemente en bicicleta, ellos, como para ir mandando ese mensaje subliminal a la mente colectiva de la ciudad? Usted lo sabe, usted acaba de venir de un evento internacional. En Europa es muy común ver funcionarios de despacho, de organismos públicos que salen en sus bicicletas y llegan a sus estaciones, porque como casi todo el mundo vive en lo que llaman suburbios, en las ciudades, en los jamundís y los jumbos de las Cali de allá, llegan en bicicleta hasta la estación donde van a coger el tren de cercanías y son funcionarios de primer nivel, no son los mensajeros, ni los vigilantes, ni nada por el estilo, son funcionarios de primer nivel. ¿Qué hay en esa perspectiva? Mire, yo creo que lo que usted dice es muy importante. El alcalde a sus 74 años ha montado varias veces con nosotros, es muy enérgico y lo ha hecho. La última, con lluvia y todo, salimos de acá en la semana de la bicicleta, pero sin lugar a dudas falta más. Pero lo que usted dice es muy cierto. Miren, les cuento algo. El rey de Países Bajos y el primer ministro reciben a Obama y van, y Obama llega con helicóptero, pues todo el despliegue de seguridad, y llegan estos tipos que son pues los quienes dirigen el país y saludan en bicicleta a Obama, y ese es como el mensaje,
es el sentido de pertenencia, es vivir con identidad y con convicción el tema. Yo creo que aquí tenemos que llegar a eso. Pues el primer paso es que pues el asesor de movilidad en bicicleta anda en bicicleta desde antes, durante, después, incluso con mi hija ando en la silla, y muchos me dicen, yo me acuerdo alguna vez yendo de mi casa hasta cerca de la Javeriana en el sur, y me decían por el camino, casi que usted por qué anda con su hija en esa bicicleta, casi me dicen irresponsable. Imagínense un poco, yo pues cuídeme, cuando me adelante usted tiene que adelantarme a 1.50, pero yo no puedo privarme de disfrutar de la bicicleta con mi hija porque usted siente que es muy peligroso. Pues no ha pasado nada afortunadamente, pero quien anda en carro tiene que ser consciente que él es quien me tiene que cuidar, yo soy el vulnerable. El mensaje es en ese sentido, oiga, usted anda en bicicleta, yo me aíslo, yo ando más suave, pero sí yo creo que ese cambio de chip lo tenemos que ir dando, no lo vamos a lograr en un año, pero y el paso importante es meterse en colegios, en los niños, y la siguiente generación es una generación que va a entender que el mundo tiene otros valores, tenemos otros retos, los retos de nuestra siguiente generación es hacer posible la vida. Perdón, doctor, yo le agrego a esto que me parece muy importante. Nosotros tenemos que cambiar el chip de que la bicicleta no solamente es para hacer deporte, hay que cambiar la bicicleta porque es un vehículo o es una herramienta para vivir mejor todos. Allí es donde nosotros tenemos que cambiar, porque cuando nosotros pensamos que la bicicleta solamente es para salir los domingos a dar una vuelta con el perrito y no más, entonces ahí estamos perdidos. Pero cuando nosotros pensemos y le enseñemos a las personas a todos los niveles de que la bicicleta es otro elemento más para ser parte de un mejor vivir, ahí en ese momento nosotros podemos cambiar la percepción de la bicicleta, porque nosotros en este momento por lo menos piensa que la gente cree que es emular a Nairo, y ojalá que le vaya bien, pues 20 días antes, digo, ¿no? Yo creo lo que usted dice es que no es lo uno o lo otro, por deporte y por transporte. Sí, claro. Y yo sí creo que ahí es cuando nos toca esa visión de desarrollo, tiene que ser medida en que la gente pueda caminar tranquila a la ciudad, caminarla, segura, que tenga los andenes, que pueda ir con su coche no por la vía, sino por los andenes, es decir, más bulevares, que pueda pedalear feliz, como lo hace, uno en bicicleta es feliz, se desestresa, y que pueda respirar bien, ahí uno mide el desarrollo de la ciudad. La tercera norte, abajo del pueblo, hasta Sameco, que hicieron el andén como era, con la bicicleta para allá. Eso es desarrollo ciudad. Se acabó, mis queridos contertulios, pues pero este ha sido un extraordinario programa. Yo quiero, por una parte, felicitar a Duvalier Sánchez. Tengo que decirlo, me apropio, me enorgullezco que haya sido una persona vinculada a las entrañas del Canal 2 y que hoy le esté prestando un servicio público a la ciudad, porque creo que de alguna forma este canal ayuda, da un granito de arena en temas de ciudad, en motivación de ciudad. Es un joven que tiene mucho camino por delante y está haciendo una tarea juiciosa. Nos consta y le ofrezco, él lo sabe, le ofrezco la tribuna del Canal 2 para que aquí muestre todos esos avances, todas esas propuestas, esos programas, esas iniciativas que conduzcan a que todos los caleños podamos vivir con mejor calidad de vida, que es de lo que se trata. La bicicleta no es una moda. Extrañamente la bicicleta ha sido un artefacto de movilidad que, como dice Duvalier, tiene 200 años de historia y ha sido muy subvalorado en la cotidianidad. Se convirtió en un valor para el deporte, pero no para la cotidianidad de las personas. Y hoy las circunstancias de desarrollo nos están llevando a que le demos el otro valor, en lo que él llama el valor del transporte, de la movilidad. Bueno, hagamos de la bicicleta una ecuación interesante entre medio ambiente, ahorro económico, ¿sí? Mejoramiento de la actividad y de la salud física y orgánica de todos nosotros, y un cambio de chip cultural. Necesitamos Cali, hay que aprovechar que Cali es una ciudad plana. Hay algunas personas a las que le he preguntado me dicen, no, pues que Cali hace mucho calor. Yo les contesto porque te lo he oído a vos, pero es que el común, el 90% de los viajes en bicicleta duran entre 15 y 20 minutos, y dicen los expertos en fisiatría y toda esa cosa que el cuerpo humano comienza a sudar después de 9 o 10 minutos.
O sea que, y es un sudor suave todavía. De hecho, usted a los 15 minutos llega más o menos acalorado, pero todavía no está empapado. Entonces hay que aprovechar las circunstancias, así es, ¿no? Así es, pero además el cuerpo se adapta, ya no empieza a sudar igual que la primera vez. Y segundo, Cali tiene baja humedad y tiene muy buena brisa, que son los desplazamientos de ir al trabajo y regreso. Muy bien, entonces por favor, a comprar bicicleta. No les doy las marcas porque ustedes les toca cobrarles publicidad, pero todo el mundo a montarse en bicicleta. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Llegó la prima y la prima está de fiesta con Calzado Rómulo. Los saludamos desde el Centro Comercial Río Cauca, local 62 y 63, donde los invitamos a conocer toda nuestra línea de calzado, Calzado Rómulo para dama, Rómulus para caballero y Cruz Verde, que es la línea institucional. Recuerden que la prima está de fiesta con Calzado Rómulo.